Buenas tardes, vamos a resolver el ejemplo 4.3 del libro de Incropera séptima edición, donde aplicaremos el método de diferencias finitas para resolver un ejercicio práctico de este sistema de placa plana. El enunciado como tal nos dice que un horno industrial largo es soportado en una columna de arcilla refractaria, la cual pues tiene 1 metro por 1 metro en cada uno de sus lados. De esa manera forma una figura cuadrada. Durante la operación en estado estable, la instalación de sus tres lados, o durante su instalación, tres de sus lados, refiriéndose a la columna, se mantendrán a 500 grados Kelvin, mientras que la superficie remanente o sobrante pues es expuesta a una corriente de aire que está a 300 grados Kelvin y cuenta con un coeficiente convectivo de 10 vatios metro cuadrado Kelvin. Nos están recomendando usar un tamaño de malla cuadrado de 0.25 metros en cada uno de sus lados y nos están diciendo que determinemos la distribución de temperatura bidimensional para este sistema. También pues, nos sugieren calcular la transferencia de calor, pero en esta parte del video solamente me voy a enfocar a conocer las temperaturas para esta columna cuadrada. Aquí tenemos los datos del problema. Tenemos las suposiciones, que desde luego asumiremos condiciones de estado estable, asumiremos conducción bidimensional, también asumiremos propiedades constantes, para lo cual tenemos un coeficiente de convección constante, temperaturas constantes y un coeficiente de conducción reportado en la tabla A3 del propio libro de 1 vatio metro Kelvin. Y este problema no considerará generación interna de calor. Ese es el dibujo representativo donde podemos ver las tres caras internas de esta columna cuadrada que serán mantenidas a 500 grados Kelvin, el tamaño de la malla y las 12 temperaturas nodales que vamos a calcular y por supuesto la temperatura de la parte inferior que estará a 300 grados Kelvin a condiciones de convección. Bien. El análisis que hacemos básicamente se va a centrar en utilizar las ecuaciones nodales para la solución de este sistema, empezando por los nodos 1, 3 y 5, los cuales se consideran como nodos conductivos o nodos internos. Si nosotros nos acercamos brevemente al nodo 1, vemos que el nodo 1 estará circundado por la temperatura T2, la temperatura T3, la temperatura superficial de la mano izquierda de mi pantalla que está a 500 y la temperatura de la cara superior que también está a 500. Como vemos, las cuatro temperaturas pues están en un medio sólido, lo cual hará que el calor, de acuerdo a la analogía que se estableció de este método numérico, pues transferirán calor por conducción hacia el nodo 1. Cuando tenemos que las cuatro temperaturas circundantes a mi temperatura nodal deseada transfieren calor por conducción, hablamos de nodos internos. Para esto ya resolvimos un balance en un video que bajará en la descripción, pero ya tenemos una expresión preestablecida para ello, lo cual pueden encontrar pues en una tabla. Simplemente haremos una suma de las temperaturas alrededor de ese punto y escribiremos menos 4 veces la temperatura en ese punto. De esa manera pues tenemos los 500 del lado izquierdo más los 500 de la parte superior, dándonos un valor de 1000 más la temperatura T2 y la temperatura T3. Realmente el orden de estos sumandos pues por supuesto que no va a alterar el resultado y a esto pues le restaremos 4 veces la temperatura de ese nodo. De esa manera pues ya tendremos la expresión para el nodo 1. Similar lo haremos para el nodo 3, donde tendremos pues los 500 de la parte izquierda, T1 de la parte superior, T4 de la parte derecha del nodo 3 y T5 de la parte inferior a este nodo deseado, nodo 3.
Luego de escribir la expresión, sabremos que hay que restarle 4 veces la temperatura T3. Finalmente también lo haremos para el nodo 5. Acá tenemos pues 500 por el lado izquierdo, temperatura T3 por la parte superior, temperatura T6 por la parte derecha y T7 por la parte inferior, menos 4 veces la temperatura T5. Bien, en cuanto a los nodos 2, 4, 6, pues podemos hacer una analogía, un análisis de un sistema que llamaremos un sistema de simetría adiabática. Resulta que muchas de estas temperaturas no hace falta calcularlas una a una. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos fijamos en el cálculo de esta otra temperatura T1, la que voy a señalar aquí a mano derecha, que es esta, que le voy a poner 2 flechas, nosotros nos damos cuenta que si desarrollamos la expresión nodal, que depende de 500 por la parte derecha, T2 por la parte izquierda y T3 por la parte inferior, nos va a dar la misma expresión para esta misma temperatura que también denominamos 1 de la parte izquierda de la pantalla. De forma similar vemos que T3 se puede repetir. Si ustedes desarrollan las expresiones para T3 les va a salir idénticamente T3, T3, T5, T5 y T7, T7. Significa eso que el sistema presenta un plano de simetría. ¿Qué significa esto? Que no hace falta calcular las temperaturas en toda la cuadrícula, sino que si yo calculo las temperaturas en una sola parte de este plano de simetría, pues las otras temperaturas tendrán la misma expresión. Pero esto solamente se cumple si al hacer el plano de simetría tenemos las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la cara superior está a 500 y si yo hago el plano de simetría, la cara de la parte derecha también está a 500, la parte del lado izquierdo está a 500, la parte del lado derecho está a 500, la parte inferior está a 300 y la parte inferior de este plano izquierdo también está a 300. Entonces vemos que la figura es la conformación de dos figuras exactamente iguales. Entonces solamente hará falta encontrar las temperaturas de una de esas dos partes. Pero adicionalmente, el eje por donde yo corto de la figura podemos considerarlo un eje de simetría diabática. ¿Qué significa eso? Que alrededor de esta línea de corte, pues podremos considerar toda esta superficie como una superficie adiabática. Y esto es muy simple de analizar, porque si nosotros suponemos que de 2 a 1 se transfiriesen 50 vatios, pues lo mismo pasaría en la otra cara, pero en dirección contraria, porque las figuras son simétricamente opuestas. O sea, es la misma figura, pero de manera opuesta. Si de aquí y acá se transfiriesen 100, pues de aquí a acá se transfiriesen 100. Entonces generamos pues que el sistema pierde o gana calor en la misma dirección y la ganancia neta pues siempre va a ser 0. Y una ganancia de calor de 0 pues es la traducción de algo adiabático. Estos ejes de simetría adiabática son muy comunes en este tema y se pueden detectar de varias maneras. Por ejemplo, aquí en el dibujo, si ustedes tuviesen que calcular la transferencia bidimensional para una serie de números de nodos, solamente haría falta calcularlos en una de todas estas figuras y el mismo patrón de temperatura se repetiría para todos los lados siempre y cuando todo esto esté a las mismas condiciones externas o que la figura esté hecha del mismo material. Si, por ejemplo, la mitad de la figura está hecha de un material y la otra de otro diferente, pues la simetría adiabática no se va a aplicar. Este concepto de simetría adiabática pues permite simplemente detectar un área y poder calcular las temperaturas en esa pequeña área y simplemente las temperaturas en las otras áreas serían las mismas, siempre y cuando las condiciones sean las mismas para toda la figura. Este concepto de simetría adiabática pues se ampliará conforme uno practique, pero esto es muy conocido y vamos a tratarlo así para este problema.
Siguiendo con lo que estábamos diciendo, entonces para calcular las temperaturas de 2, de 4 y de 6, vamos a utilizar el caso 3 de la tabla del libro de Incropera o cualquier tabla de transferencia bidimensional donde nos ofrecen las ecuaciones nodales. Y vemos que, por ejemplo, para el nodo 2, tendremos que el nodo 2 pues está influenciado por la temperatura T1, tendrá una temperatura superficial que es 500, tendrá una temperatura inferior que es de T4, pero vemos que la mitad o el resto del nodo 2 pues está en contacto con una superficie plana que es adiabática. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál temperatura o cuál nodo puedo utilizar yo? Y pues en este caso recomiendo que se utilice el caso 3 o si ustedes están utilizando otro libro, el caso donde nos dicen que es un nodo con superficie plana expuesta a la convección. Y ustedes dirán, bueno, pero es que está expuesta a la convección, ¿qué tiene que ver con una simetría adiabática? Pues normalmente estas tablas tienen un pie de página, una nota que nos dice que en caso de que en vez de convección sea una superficie adiabática, pues todos los coeficientes o todo el término convectivo se hará cero. Es decir, el h valdrá 0, entonces esta expresión vale 0, y lo mismo pasaría con esta otra parte de la ecuación, valdría 0. Y lo único que tendríamos que hacer para nodo 2, pues sería reemplazar cuidadosamente los valores nodales. Si yo hago esta sustitución, pues me dice que es 2 veces tm-1n, que aquí pues les dejo la figurita para que uno no se pierda. Si esta es 2, tm-1n, pues vendría siendo la que está inmediatamente a la izquierda de ella. Y esta, pues extrapolando aquí a esta figura original, pues sería T1. La ubicación espacial de estos nodos es algo que lleva práctica sencilla, pero simplemente es asociar la figura de la tabla con nuestra figura problema. De esta manera tendremos 2T1 más la temperatura superficial que es 500, superficial de la parte de acá, T4 que sería la temperatura de la parte inferior y menos 4 veces la temperatura que estoy calculando, T2. ¿De dónde sale ese menos 4? Pues que como cancelé este término por 0, pues acá me queda menos 2 por más 2 y se conforma el menos 4. Es bastante similar a un nodo interno, solamente que una de las temperaturas va con un coeficiente de 2. De esta manera pues expreso lo mismo para el nodo 4 que tiene la misma característica, es un nodo con superficie plana adiabática donde el término que va con el 2 es la temperatura que está en la parte izquierda o está opuesta a la superficie adiabática, que sería en este caso T3, las otras dos temperaturas T2, la parte superior y la parte inferior, que serían T2 y T6, van a la primera potencia y menos 4 veces T4 con la reducción de la parte convectiva. Para el nodo 6 es bastante similar, 2 veces T5 más temperatura de la parte superior y la parte inferior, menos 4 veces la temperatura en ese nodo con la reducción de la parte convectiva. Para el nodo T7, en este caso tenemos un caso similar porque vemos que el nodo T7 está sobre una superficie plana, pero en este caso esa superficie plana está expuesta a la convección. Entonces también nos sirve el caso 3 porque pues cumple las condiciones, es una superficie que está expuesta a la convección. Ustedes notarán en la tabla que la parte que está expuesta a la convección se puede dividir en dos partes, que sea un fragmento de la figura o sea una superficie completamente plana. En este caso, si ustedes relacionan la figura original con el caso que tenemos, vemos que se cumple. Toda esta parte, que es una superficie plana, está expuesta a la convección y el resto, la mitad de la figura, está expuesta a la conducción. Entonces esto se asemeja mucho a este caso. Y vemos que lo único que hay que tener en cuenta es que la superficie sí tiene convección, por lo tanto no hay que reducir el término convectivo. En este caso simplemente reemplazamos cuidadosamente la fórmula. Miren que es 2 veces la temperatura T5, ¿cierto? Que es la temperatura que está opuesta a la superficie, más temperatura de la parte superior, menos temperatura, más temperatura de la parte inferior. En este caso trasladando sería T8 y 500. Y todo este término 2H delta X T infinito sobre K, todo eso es un término conocido, menos 2 veces este factor, que también es un término conocido, por la temperatura donde yo estoy calculando, que sería T7.
Todos estos términos son bastante reducibles a una expresión muy sencilla, operando y agrupando términos. Nos restaría conocer la temperatura nodal T8 y en este caso pues yo les recomiendo que analicen lo siguiente. Esta es una figura muy particular porque este pedazo del diagrama es adiabático. Esta parte inferior, que lo voy a representar como con puntos, es convectivo. Y también tiene parte conductiva, que es de T7 a T8 y de T6 a T8. Entonces este es un sistema que tiene parte adiabática, parte convectiva y dos partes conductivas. Entonces es muy difícil relacionar este tipo de nodos con la tabla directamente. O, peor aún, de pronto tomar un caso erróneamente y tratar de reducirlo, pues también puede generar un inconveniente. Entonces ahí lo que recomiendo es que saquemos el nodo por un método de balance de energía, que es un método pues que ya hemos visto en algunos videos, en algunas clases, y consiste en hacer un dibujo muy sencillo de las condiciones, estableciendo las temperaturas y las áreas de transferencia y hacer un balance de energía bastante sencillo. El balance de energía pues se va a hacer desde los 4 puntos nodales hasta nuestro punto T8 y lo único que hay que hacer es considerar cuidadosamente los términos que tenemos. Por ejemplo, la transferencia de T7 a T8 la hacemos por conducción, la parte conductiva, pero teniendo en cuenta que lo vamos a hacer solamente sobre un pedazo del área, ¿cierto? Porque realmente la figura completa sería, por ejemplo, esta, donde se hace un cuadrado, y ahí es donde uno originalmente hace el balance de energía. Pero en este caso en particular, tratándose de una figura que está cortada, me refiero a cortada porque vemos que se está tomando una esquina nada más, o sea, no se está tomando toda la figura completa, pues hay unas reducciones de área que ustedes deben tener en cuenta y que se han explicado en anteriores videos. Por ejemplo, que si analizamos el término conductivo desde T7 a T8, pues vemos que aplicamos la ley de Fourier, K por A por delta T, sobre delta L o delta X, y vemos que el área de impacto pues es la mitad de este cuadrado, o sea, la mitad del cuadrado original más bien, y simplemente el área transversal pues sería la mitad de delta Y. La diferencia de temperaturas pues de T7 a T8, recomiendo que se coloque desde punto de partida T7 a T8 y dejemos la expresión con el signo positivo. Y la distancia entre T7 y T8 pues sí ocupa una distancia original delta X. Si nosotros analizamos lo mismo para la parte conductiva de T6 a T8, vemos lo mismo, el área está dividida en dos, el área de impacto solamente es esta mitad, recuérdenlo, aquí está diabático, y pues el delta de temperatura respectivo T6 a T8 sobre delta Y, pues que sí es la distancia que hay de T6 a T8, que es así, está completa. Desde la parte de derecha vemos que como es una superficie adiabática, pues la transferencia va a ser 0, y el término convectivo que está llegando, impactando solamente una parte del área, que es esta. Este es un término convectivo, y vemos que lo podemos hacer con la ley de enfriamiento, donde tenemos K por A por delta de temperaturas, y en este caso, creo que es el que está aquí abajo, pues tenemos no K sino H, de ley de enfriamiento, disculpen, entonces sería H por A por delta T. Y pues aquí ya tenemos el área dividida en dos, el coeficiente convectivo y la diferencia de temperaturas desde la temperatura del aire a la temperatura de la superficie, en este caso es T8. Luego lo último que tenemos que hacer, pues con esto sería sumar las expresiones para que dejemos una ecuación bastante sencilla de manejar. Como utilizamos tamaño cuadrícula de malla, pues delta X es igual a delta Y, por lo tanto pues puedo cancelar los términos. Sabemos que la constante de conducción es de 1, el constante de convectividad es de 10, el tamaño de malla es de 25.25, por lo tanto pues toda esa expresión pues puede ser reducida bastante, solamente reemplacé los valores. Aquí me aparecerá un término que es bastante reducible, vemos que aquí me aparece un medio en cada expresión, eso puede ser factorizable u operable como ustedes gusten. Y bueno, después de reducir esta expresión a la manera más sencilla, aquí se las dejo para que la revisen, pues simplemente llegó a una expresión nodal bastante útil, bastante clara. En este caso, de cara al método matricial que voy a resolver, pues no prefiero dejar las expresiones como un medio de T6, un medio de T7,
Entonces aquí pues les recomiendo para dejar números enteros y no dejar 2.25, igual no afectaría tanto el método, pues dejarlos con números enteros. Entonces pues multipliqué la expresión por 4, primero la hice 2 veces, multipliqué por 2 la primera vez y por 2 la segunda vez, para dejar pues, como digo, coeficientes que acompañen a las variables enteros, pero esto ya es de cara al método numérico, que igual si ustedes lo hacen con acompañantes fraccionales, pues no va a pasar nada. De esta manera ya tendríamos los 8 nodos completos, donde pues podemos detectar que esto es un sistema de ecuaciones lineales de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Ya ustedes han visto en los métodos numéricos aquí de este tema bidimensional que simplemente tendremos que escribir estos métodos de la forma de diferencias finitas o de la forma matricial, y pues ya podremos generar la solución matricial a través de la inversión de la matriz que acompañan a las variables, y haremos una inversión de esta matriz, la multiplicaremos por la matriz de los términos independientes y generaremos las respuestas, que pues, esta es la que nos ofrece el problema. Entonces vámonos para una hoja de Excel. Aquí pues para ahorrar tiempo ya ingresé los coeficientes. Estos son los coeficientes que acompañan a las variables, y teniendo en cuenta pues que los términos independientes, o sea los términos que no tienen variable de acompañante, pues pasan al otro lado del igual. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer con este 1000, dejaría menos 1000 del otro lado y esto ya me queda de esa manera. Ya lo único que tenemos que hacer es reescribir esta expresión. Por ejemplo, a T1 lo acompaña un menos 4, a T2 lo acompaña un 1, a T3 lo acompaña un 1, y no tiene término que tenga T4, ni T5, ni T6, ni T7, ni T8. Acá pues para que esto quede claro, sí, comentándolo con este, para que se fijen. De la misma manera para los otros nodos se hace lo similar, y pues ya una vez estas ecuaciones estén expresadas de manera matricial, pues yo generaré una matriz de salida que va a ser producto de la multiplicación de la inversa de esta matriz, que voy a sombrear acá para que se vea. La inversa de esta matriz con la multiplicación de esta matriz de los términos independientes, pues me va a dar la solución, que va a ser las 8 temperaturas. Bastante sencillo. Como esta matriz tiene un tamaño de 8 por 8, pues yo genero una salida igual de un espacio 8 por 8. La inversa va a tener el mismo tamaño. Entonces con un comando muy sencillo de Excel voy a darle mi inversa, que me dice que me devuelve la inversa de una matriz. Selecciono la matriz, le doy Control Shift Enter. De esta manera ya tenemos la inversa. Luego a esta matriz, que llamaremos A invertida, esta matriz que llamaremos la inversa, pues ya lo único que habrá que hacer es multiplicarla por la matriz de los términos independientes. Este tema pues es muy sencillo. Inversa de A por matriz de los términos independientes me va a dar las variables. Entonces ya lo único que tendremos que hacer es multiplicar esto por la matriz independiente de los términos independientes y me va a dar las incógnitas del problema. Para multiplicar dos matrices puedo utilizar el comando mmult. Me dice que me retorna, me devuelve el producto de dos matrices, y pues acá simplemente selecciono la matriz, cualquiera de las dos matrices, y la otra matriz, y ya le doy Control Shift Enter y ya me da las temperaturas. Esas serían las 8 temperaturas nodales. En este caso pues este es como el resultado. Comparemos. Aquí tenemos 339, 356, 418, 436, 462, 472, 485 y 489. Perfecto, ya sería la respuesta. De esta manera, muchachos, ya conoceríamos las 8 temperaturas a través del arreglo matricial, y pues ustedes pueden escoger algún otro método numérico para encontrar esas 8 temperaturas o según el arreglo que ustedes tengan. Espero que les haya quedado claro y muchísimas gracias.